Queridos amigos, soy Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y es en relación al mensaje de Enrique Peña Nieto que acaba de dar hoy 7 de enero del año 2017, cerca de las 22 horas. En este mensaje él trata de justificar el tema del gasolinazo, del gran incremento a los precios del petróleo, y dice que es una medida que no afecta a las mayorías, que al contrario, que dice que el 60% de la gente pobre no usa o consume gasolina, como si el hecho de que tengamos o no algún vehículo automotor signifique que no estemos vinculados al tema de la gasolina por el transporte de mercancías, por la utilización de este recurso para la generación del mercado, etcétera, etcétera. También trata de justificar el incremento diciendo que es una medida necesaria en la que nosotros tenemos que aceptarla, puesto que de no ser así se afectarían programas sociales como el Seguro Popular, como algunas afectaciones de los salarios, de las prestaciones sociales, de programas como Progresa, en fin, de ayuda para el campo y otro tipo de programas, como si solamente se pudiera afectar esa esfera. Trata de engañarnos al decir también que esta medida va encaminada para que no se afecte el poder adquisitivo de las personas y por lo tanto se pueda mantener y enfrentar la situación de crisis que se vive. Dice y promete que esto no va a desencadenar una escalada de precios y que ha dado instrucciones a todas las instituciones para que vigilen y controlen que no se cometan abusos. ¿Qué más abuso que el que se comete directamente por la Presidencia de la República, que por decreto acepta tomar la decisión de este incremento en los precios de las gasolinas? No habla nada de las opciones, salvo de que se reduzca un 10% en los próximos meses de los salarios de los altos servidores públicos. Una disminución del 10% poco ayuda ante la gran disparidad que hay entre lo que ellos ganan y lo que gana la población en general. Tampoco menciona, por ejemplo, que se puede recortar todo el problema de la militarización. O sea, no solamente es una situación que ha demostrado su ineficacia para darnos seguridad y justicia en la investigación y persecución de los delitos, sino que hemos constatado que el ejército y las fuerzas armadas han cometido violaciones graves a los derechos humanos con esta supuesta labor que hacen en defensa de la seguridad de la población. Tampoco se habla, por ejemplo, del INE y su dispendioso recurso y todo lo que significa el manejo del modelo electoral que no garantiza los derechos civiles y políticos de los mexicanos, en el que una cúpula de personas toma decisiones y elige a quienes nosotros como población son las personas por las que vamos a votar. Nosotros no tenemos capacidad de decisión ni elegimos, simplemente votamos de entre los que ellos ya han determinado para elegir, y eso nos cuesta muy caro. Tampoco se dice nada de la posibilidad, por ejemplo, de que, si bien es cierto que los precios internacionales de las gasolinas no los podemos regular, sí podría ser también benéfico que se disminuyera el pago del impuesto a las gasolinas, de tal manera que esto ayudaría a paliar un poco la situación que vivimos en nuestro país. También es importante señalar que como medida fundamental se podría convocar a que se hubiera un incremento salarial de emergencia sustancioso de más del 20%, que permita recuperar nuestro poder adquisitivo, ser competitivos en el mercado. Porque ellos solamente hablan de las gasolinas, si no se habla de nuestros salarios. Nuestros salarios en México son de los más bajos en el mundo, son muy competitivos porque hemos perdido nuestros derechos laborales, nuestras prestaciones sociales, y es porque
esta clase política toma este tipo de decisiones y para colmo pretende engañarnos al decir que todo eso se lleva a cabo para que nosotros no tengamos mayores problemas en cuanto a la economía, porque es también que con esto no suban para que no se afecte profundamente a las clases mayoritarias. Habla también de la relación con Donald Trump, sin embargo no dice nada sobre, por ejemplo, querellarse en los paneles internacionales por las políticas de discriminación, por los ataques en contra de nuestros mexicanos. Simplemente hace notas de protesta e intenta ahora por la vía de tener una relación amistosa para poder conciliar intereses irreconciliables como es la violación grave de los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos y la violación grave de los derechos de los mexicanos y los trabajadores centroamericanos que intentan transmigrar hacia Estados Unidos y que son afectados por las políticas de contención que genera el Estado mexicano en su lugar. Finalmente, no podemos dejar pasar por alto que él llama a la unidad de los mexicanos, a la unidad nacional, y habla del nacionalismo con 4 banderas mexicanas, un gran escudo de la nación como marco para su discurso, y simplemente es un elemento vacío, porque si realmente él quisiera la unidad nacional, pues lo primerito que había que hacer era incrementar los salarios, disminuir el impuesto de las gasolinas y llamar al empresariado nacional, a las empresas transnacionales y a los poderosos para que disminuyan su margen de ganancia con tal de no afectar a la población en su conjunto. Muchas gracias, les deseamos un feliz año, unámonos en la lucha. Derecho que no se conoce es derecho que no se defiende, y derecho que no se defiende se pierde. Unámonos para luchar por nuestros derechos. Adelante, compañeros.